And not everyone who abuses children is a pedophile. Differentiating between these two groups is essential. Who doesn't abuse children has done nothing wrong. I want to quickly summarize where we are at the moment. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. No one can cease being one. The difference between pedophilia and other sexual orientations is that living out this sexual orientation will end in a disaster. Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N-Monse. Estaré con un gran invitado, estaremos conversando de un tema polémico, de un tema que también tiene varias controversias, no tan solo a nivel social, sino también a nivel político. Y aquí vamos a estar desentrañando ciertos mitos que hemos escuchado en pensadores, en filósofos, que muchos pregonan conocer y han estudiado en profundidad este tema, pero aquí vamos a revelar ciertas cuestiones con un gran invitado. De antemano, digo, activen campanitas, suscríbanse y quédense hasta el final porque vamos a ver muchos temas interesantes. Aquí estamos con un gran invitado, una gran persona que yo he estado viendo hace muchísimo tiempo, su gran canal, y es Padre Javier Olivera Rabasi, que es sacerdote católico, se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires, es doctorado en filosofía en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma en el año 2007, además tiene un doctorado en historia y es profesor de ciencias jurídicas y sociales de carácter universitario y autor de este gran sitio Que no te lo cuenten. Pero ante ello, saludarlo. ¿Cómo está, padre? Muy buenos días, buenas tardes, Monse, muchas gracias por invitarme al programa. Muy bien, gracias a Dios. Yo agradecía, profesor, porque hoy es un día especial también cuando esté este video, porque es mi cumpleaños y dije qué mejor que tener en este caso la conversación con el padre Javier y poder debatir y también ir comentando a la audiencia ciertos mitos, ciertas cuestiones relacionadas con este tema controversial que a veces YouTube tiende a censurar, ¿cierto? Que es el tema de la pedofilia o, como se puede decir, pederastia. Y yo agradecida de tenerlo acá. Para mí es un honor porque hace mucho tiempo que yo veía su canal y vi precisamente uno que tenía que ver con este tema de la antigua Grecia y la homosexualidad. Así que yo quisiera que nos adentráramos en ese tema porque particularmente uno cuando ha leído sobre esta cuestión de la pedofilia, sobre todo lo que significa filosóficamente, autores que pregonan estar a favor y también los que señalan estar en contra, citan mucho la antigua Grecia. A mí me resulta controversial citar a la antigua Grecia incluso en tesis doctorales y yo cuando empecé a investigar y llegué también a su video, claramente que me hizo clic de cuestiones que yo decía, esto no me calza, esto me parece que aquí hay un cierto manejo de la historia y qué mejor que conversarlo con usted. Así que yo quisiera ahí que nos introdujésemos en ese mito que se ha escuchado, se ha leído en todos lados y que es la antigua Grecia y que por lo tanto, como Michel Foucault lo dice, parafraseando, dice, bueno, si se permitió en la antigua Grecia, ¿por qué se condena hoy en día una práctica que antiguamente era completamente normal? Y esa cuestión me resulta importante porque es lo que pasa hoy en día con el tema de la ideología, cambiarte la percepción de las cosas, decirte, bueno, hay una estratificación, hay algo heteronormativo que a ti te orienta a comportarte de determinada forma, pero antes era completamente normal. Incluso citan a los vikingos y que se cometían ciertas prácticas y que dado a que la sociedad se civiliza, parece que nos ha estratificado, nos ha impuesto un rol que hoy en día tenemos que liberarnos. Esa es la arenga que muchos pregonan. Así que yo quisiera ahí escuchar de usted, padre, sobre este tema.
Bueno, a ver, empiezo. Es un tema que hace tiempo que yo vine leyendo, porque si bien yo me gradué como abogado, al mismo tiempo que estudiaba abogacía, empecé estudiando letras, ¿no? No me daba, no podía hacer las dos carreras a nivel universitario porque era imposible tener una novia, trabajar y estudiar en dos universidades distintas, dos carreras distintas. La verdad que esta fue la realidad, no pude con las dos cosas. Pero soy un amante de las letras, de las lenguas clásicas, de la literatura clásica. Hace muchos años, cuando tenía 19 años o 20 años, leí un libro que recomiendo siempre, porque eso para mí me marcó para toda la vida, que es Paideia, ¿no? Paideia, de Werner Jaeger. Werner con W, Jaeger. Paideia es el modo en que es un libro clásico, bastante gordo, digamos, pero para leer en un año tranquilo, que va analizando el modo en que los griegos educaban a su gente, ¿no? Y a partir de esos textos, yo iba leyendo paralelamente las tragedias, las comedias, la gran épica griega, obviamente la Ilíada, la Odisea de Homero, o los trabajos y los días de Hesíodo. Bueno, las grandes obras de literatura clásica griega, también de la literatura romana, obviamente, latina. Y al mismo tiempo escuchaba muchas veces hablar de este mito famoso que se nos ha metido en la cabeza, de que, claro, como decías antes, si los antiguos griegos, hombres sabios, hombres prudentes, hombres que construyeron en gran parte lo que es la civilización occidental, como la conocemos hoy en día, obviamente los griegos junto con los romanos y después va a venir el cristianismo, pero si ellos mismos aceptaban de modo pacífico la pederastia o la homosexualidad, evidentemente, como decía este miserable que fue Foucault, otro pederasta famoso, conocido, bueno, en fin. Bueno, también deberemos seguirlos en esto, ¿no? Si ellos fueron los grandes sabios, también nosotros deberíamos seguirlo en este. Entonces, hace algunos años me puse a leer un poco más en profundidad porque ya estaba un poco cansado de escuchar la misma cantinela de siempre. Y resulta que lo cierto, cuando uno va a las fuentes en concreto, ahora yo voy a citar algunos nada más porque me voy a remitir a un trabajo que ya he publicado. En el tercer volumen de Que no te la cuenten, de mis libros Que no te la cuenten, en el tercer volumen hay un capítulo entero sobre este tema. Y a su vez van a encontrar después en YouTube, si quieren, más de un video sobre este tema. Yo le puse como título, a propósito bien fuerte, Los griegos no eran sodomitas, ¿no? El mito de la homosexualidad en la antigua Grecia. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente, la homosexualidad y la pederastia existió desde que el hombre es hombre. ¿Por qué? Porque el pecado original hace que el hombre venga fallado. Entonces, por más que uno esté bautizado, después tenemos tendencias malas, ¿no? Es cierto. Pero una cosa es que alguien tenga tendencias malas, así como el homicidio ha existido, así como el robo ha existido siempre. Pero otra cosa distinta es que se nos diga que el homicidio y el robo están totalmente permitidos en un tiempo concreto de la historia, ¿no? Bien. Voy a poner un par de ejemplos muy, muy cortitos. El primer ejemplo, seguramente los que nos están mirando alguna vez, creo yo, en la escuela secundaria, habrán leído o habrán escuchado hablar del famoso mito de Antígona, de Sófocles, ¿no? El famoso Antígona, la famosa trilogía en realidad de Sófocles. Sófocles es el gran poeta griego precristiano, que en realidad son 3 libros, Edipo Rey, Edipo en Colono, y finalmente el último libro es Antígona de Sófocles. Son obras de teatro griegas. Edipo Rey es el famoso tema del complejo de Edipo, que otro que fue Freud también planteó, otro loco también, ¿no? Bueno, pero en fin, no me meto en el tema de Freud, pero plantea que uno se enamora de su madre y quiere matar a su padre. Eso decía Freud, el famoso complejo de Edipo. Edipo viene de la tragedia de Sófocles, por cierto, ¿no? Esa hipótesis psicoanalítica. ¿Y por qué? Porque Edipo en su historia es un pobre hombre que nace de un padre y de una madre, pero que antes de nacer un oráculo, unos adivinos, digamos, dicen que este niño nace con un mal augurio y que en el futuro va a acostarse con su propia madre y matar a su propio padre. El papá de Edipo era Layo, Layo. Entonces los papás deciden matarlo apenas nace, pero la mamá se enternece y entonces no tiene fuerza, no era pro-abortera, entonces no tiene fuerza para matarlo. ¿Y qué hace? Toma al niño cuando nace el niño y se lo entrega a una sirvienta
que se lo lleva al bosque y lo educa en el bosque. Y finalmente, bueno, termina la historia, muchos conocerán, Edipo ya se hace grande, sin saberlo termina matando a su propio padre en una encrucijada de caminos y termina casándose con su propia madre, ¿no? O sea, un matrimonio incestuoso. Ahora, y después continúa Edipo en Colono, cuando él se da cuenta, se arranca los ojos, se va a la ciudad de Colono, y Antígona de Sófocles, que son los hijos de Antígona, que al final de cuentas terminan con un enorme problema. O sea, los dos varones, hijos varones de Edipo, los hijos de Edipo terminan matándose entre sí en un combate singular. Antígona, la gran heroína, que termina enterrando a uno de sus hermanos contra la ley de Creonte. Bueno, en fin, ¿a qué voy con todo esto? Lo que nunca se cuenta es qué fue lo que pasó. Pobre hombre, Layo, el papá de Edipo, ¿por qué le pasó toda esta maldición en su familia? Con su hijo Edipo, con sus nietos. ¿Por qué? Bueno, lo que nunca se cuenta es que Layo posee esta maldición de parte de los dioses porque había cometido un pecado nefasto, acostándose con un joven. O sea, los dioses lo maldicen. Este es el mito que está detrás y esta es la enseñanza de toda esta tragedia que es Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colono, es que cuando uno comete un pecado muy, pero muy duro, muy fuerte contra los dioses, dirán los griegos, ¿no? Contra, hoy diríamos, el orden natural, si queremos, para decirlo de modo fácil, sencillo, o contra, si queremos, el orden sobrenatural, ¿no? Los dioses terminan haciéndotela pagar con la muerte. En el caso de Layo, es muerto por su propio hijo, ¿no? Y a su vez con la descendencia, esta especie de maldición que cae sobre la familia. Bueno, para empezar, comienzo con un tema muy sencillo. La pederastia, obviamente, y la homosexualidad, si bien existían en la antigua Grecia, existían como también lamentablemente va a existir hasta el fin de los tiempos, porque los crímenes existen siempre, o los pecados existen siempre, ¿no? No eran pacíficamente aceptadas en la antigua Grecia. Distinto es que existieran. Pero además de todo esto, uno se puede ir, por ejemplo, a Platón. De vuelta, estoy hablando siempre antes de Cristo, antes del cristianismo, para que cuando uno quiere acusar a un cura está hablando porque es cura, entonces por eso dice que fíjense que la iglesia es homófoba. No, no, estamos hablando del mundo precristiano, antes de Jesucristo, antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Platón, en el banquete, en el Fedro, ya plantea, ya no tanto el tema de la pedofilia o pederastia, sino el tema del mismo pecado contra natura, como algo contrario a la misma naturaleza, por una cuestión muy sencilla, porque la unión entre dos mujeres o dos varones no puede engendrar vida, va contra la misma naturaleza del ser humano. Y por eso ya los griegos antiguamente lo condenaban. Claro, uno dirá, pero ¿los mataban por ser? No, no necesariamente, pero lo toleraban como se tolera, uno puede tolerar el pecado, ¿no? Simplemente así. Más todavía, las famosas milicias espartanas, los espartanos eran todos homosexuales y todos iban a la guerra con su pareja. Bueno, uno se cansa de este tipo de cosas, porque hay que estar saliendo al cruce de lo obvio, ¿no? Las famosas milicias griegas, ¿no? O también otro tema más, por ejemplo, famoso caso, ahora se me fue el nombre, Aquiles y Patroclo. El caso famoso de Aquiles y Patroclo, donde se plantea en la Ilíada que supuestamente eran pareja homosexual. En ningún lado se plantea esto en la Ilíada, pero se van repitiendo los mitos, pero hasta el cansancio, y uno sabe que una mentira dicha 1000 veces, lamentablemente se termina transformando en una verdad. Apolo y Jacinto, Alejandro Magno y supuestamente su homosexualidad, el banquete de Platón, por último, el caso famoso de esta mujer, ahora estoy buscando acá el texto, sobre el tema del lesbianismo, la famosa Safo de la isla de Lesbos, de ahí viene el nombre de lesbianismo que le han puesto en la modernidad las lesbianas, ¿no? Bueno, tenemos varios de estos casos así, donde no solamente que se muestra cuando uno va a las propias fuentes, que en el mundo precristiano, al menos el mundo griego, que yo he estudiado, con las fuentes y colocado las fuentes, uno puede después a verlo en las obras en español o en griego si quiere, no pasa nada, pues es muy, muy sencillo de consultar, que no solamente que no fue aceptado de modo pacífico, sino que era condenado, pero simplemente se toleraba por, bueno, como decimos, pro bono pacis, por el bien de la paz, ¿no? Pero Platón, Aristóteles, ¿no? Sófocles,
las tragedias, la épica, ¿no? La épica griega, muestra que cuando esto existía, en todo caso, tenía una consecuencia, ¿m?, en la propia vida, ¿m?, y en la vida de los otros. Pero en todo caso se toleraba, mejor de los casos. Y en otros casos hay simplemente una calumnia, una mentira, una falsificación de la historia, como el famoso caso de Platón con el banquete, o en el Fedro. Sócrates, que es el interlocutor siempre de las obras de Platón. Sócrates sabemos que no escribió nada, pero Platón es su discípulo que pone por escrito lo que escuchó de Sócrates. Se cansa de decir que esto es una costumbre contraria a la naturaleza. En el mismo banquete de Platón, Sócrates justamente no quiere él ceder a la pasión sodomítica de uno de sus propios discípulos y termina él vituperando, termina él criticando esta postura antinatural y incluso anti-sofía, o sea, anti-sabiduría. Bueno, habría mucho más para decir en el mundo griego, pero yo, por razón de la brevedad y para que ustedes puedan leer por sus propios ojos los textos, ¿no?, remitimos a las fuentes, ya sea el video que dije recién o al texto que está todo armado ya en internet. Interesante esta introducción que hace que sí, efectivamente es como bien extenso para hablar, pero sí hay muchos libros que se pueden encontrar incluso en internet para que la gente pueda ir a hacer una lectura, que la verdad que la lectura también tiene que ser cuidadosa, sobre todo las personas que nunca han leído a Platón o no han leído obras de todos estos grandes filósofos griegos, porque se tiende a eso, a la interpretación de lo que yo creo o de lo que a mí parece que considero de lo que extraje como comprensión. Y eso es un peligro porque, como usted bien señalaba, todas estas obras finalmente han servido como argumento para 4 volúmenes de historia de la sexualidad de Michel Foucault, o para también la obra de René Scherer cuando habla de la pedagogía pervertida, que también menciona el tema de la antigua Grecia. Y, y claro, para alguien, para un lector que no ha leído anteriormente, que no tiene conocimiento de filosofía, es fácil de confundirlo, es fácil de seducirlo con esta temática. Y a mí me resulta particularmente enjundioso conversar de esto, padre, porque esto no es solamente el debatir y ya, y conversamos y estás de acuerdo, no estamos de acuerdo, sino que esto tiene un peligro enorme para la sociedad porque significa, uno, la eliminación por base de leyes del tema de la edad de consentir por parte de los menores. Y lo otro que me parece también preocupante es que en definitiva hace también un cambio de perspectiva, de semántica con respecto a el abuso infantil. Porque a mí al Claro. cambiarme las leyes, a mí al permitirme este tipo de cosas, ya no puedo dimensionar cuándo es un abuso, cuándo no. Y eso me parece de lo más catastrófico y es el llamado que hago a la gente para de conversar de estos temas, porque estos temas no es que uno lo debata y ya y seguimos como viendo las redes sociales y hacemos clic a lo que nos gusta, sino que es un tema muy, muy peligroso y está ocurriendo en varios estados este tema de cambiar las leyes, ¿cierto? Tenemos el mayor referente que mejor, España, ¿cierto? Con Irina Bueno, Montero. claro, lamentablemente es así, porque, a ver, uno dirá, pero ¿por qué uno se mete en estos temas? Bueno, uno no es idiota y sabe las cosas como son. A partir del año 2000, uno ha sabido de casos gravísimos, de abusos de parte de miembros del clero de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estoy diciendo para que seamos bien sensatos y bien concretos, respecto de personas que estaban a su cargo o menores de edad, ¿no? Niños o adultos vulnerables. Entonces, lamentablemente a partir de esto, uno como sacerdote, a ver, es muy sencillo. Si yo trabajara para Coca-Cola, ¿no? Y me dijeran que Coca-Cola hace 20 años que viene tapando casos de drogadicción o de fomentar la droga en la gente y todo, yo de alguna manera me sentiría en la responsabilidad moral de por lo menos investigar si esto es así, si fue realmente así, si Coca-Cola tapó o no estos casos o no tapó estos casos. Bueno, lo mismo hago yo ahora de modo análogo, ¿no? O he intentado hacer siempre siendo sacerdote católico. A ver, ¿esto es verdad o es mentira? Y lo que uno encuentra es que claramente que hubo casos tremendos que son verdad, que fueron verdad. Punto uno. Después, punto número dos, que esto no debe repetirse nunca, de hecho, desde el 2000 en adelante,
es impresionante cómo ha bajado la cantidad de estas acusaciones, aun cuando existan los mismos casos entre protestantes, entre rabinos y sus dependientes, o en ámbitos puramente laicales, no religiosos. Pero la iglesia es la que ha hecho la más importante de las instituciones, que ha hecho un enorme mea culpa y ha trabajado por esto. Pongo un ejemplo. Para poder trabajar en Estados Unidos como sacerdote católico, con niños o con jóvenes, el cura o la monja o el catequista o la catequista tiene que hacer un curso, ¿sí? Se llama Virtus, por la virtud, para ver cómo poder tratar con los niños, con los jóvenes. Son los únicos que yo sepa que todo el mundo lo hace. No se puede trabajar, o sea, la Iglesia Católica no te deja trabajar en un colegio, no te deja trabajar en ningún lado, porque si no después van a decir, se dan cuenta, fíjense, no sabían cómo actuar con los niños. Y hay detalles tontos, pero por ejemplo, que a su vez, cuando yo escuché esto por primera vez, me indigné, porque digo, uno escucha en el Evangelio que Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque los que son como ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, lamentablemente, uno, cuando viene un niño, resulta que tiene que, aun cuando uno tiene un deseo normal y natural, y yo soy 100% heterosexual y todo lo demás, pero uno tiene que tener cuidado para que no digan nada, para que no se malinterprete. Bueno, entonces, en este pequeño curso que te hacen dar de modo obligatorio, te hacen recibir, mejor dicho, bueno, uno tiene un montón de detalles. No sé, un niño viene y te quiere abrazar, entonces uno, sin violencia, sin nada, pero intenta poner una cierta distancia natural, o sea, no antinatural, sino algo normal para que el chico después no pueda llegar a malentender las cosas. O ser muy cuidadoso en las muestras de afecto. Si uno le da un caramelo, un dulce a un niño y hay 10 niños más, bueno, le doy 10 caramelos, uno a cada uno, para que nadie se entienda con favoritismos o ese tipo de cosas que, a ver, a final de cuentas uno dirá, son de sentido común. Y sí, son de sentido común cuando uno se trata de dedicar a la educación. Pero es bueno que uno lo haga más consciente de estas cosas por todo lo que pasó. Bien, dicho todo esto, no hay que tampoco olvidarse que lamentablemente, como decías bien recién, en muchos lugares se está queriendo legalizar la pederastia, la pedofilia. En España ya hay carteles, incluso de una diputada famosa, cuyo nombre prefiero ahora no recordar, que planteaba que, bueno, que no hay que ponerle edad al amor. Porque el amor no importa si un niño quiere tener sexo, si tiene 10 años con un hombre de 60, niño o niña, da lo mismo acá, porque ya vale todo para esta sociedad posmoderna. Bueno, hay que dejarlo. Bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo cuando era pequeño quería ser astronauta y después quería ser futbolista y al día siguiente bombero y después militar y comando y qué sé yo. Entonces no es lo mismo. Y un día uno se enamoraba de una chica y después otro día de otra. Y no es lo mismo, porque uno no está totalmente maduro a esa edad. Entonces están queriendo legalizar esto. Y fíjese, los mismos hipócritas que plantean que en todo caso un cura consentidamente se habría propasado con una chica o un chico, da lo mismo para esto, ahora son los que están diciendo, estamos a favor de que haya love is love, el amor es amor, amor libre, no pongamos ninguna cronología al amor, no importa si uno tiene 2 años o 60, amor es amor. Pero esta es la hipocresía del mundo moderno, ¿no? La gran hipocresía. Bien, bueno, perdón porque no quiero extenderme porque se podría hablar más del tema, pero bueno, no quiero dejar que preguntes también. Sí, cuando expresa la preocupación, y eso que es muy interesante, yo eso no lo sabía, de que en Estados Unidos para ser sacerdote tienen que tomar un curso. Claramente eso no se da en todos lados, me imagino que No. Para muchos trabajar con no. niños o jóvenes, no para ser sacerdote, para trabajar con niños, un Ah, cura o un catequista o una monja, para trabajar con niños y jóvenes tiene que hacer el curso. claro. Y en eso, cuando comentaba el tema del curso, de enseñarte las pautas, cómo compartir con ellos, cómo interactuar, cómo que hacer algo que no se preste a confusión, me trajo a la noción 2 obras que sí son antiguas, y una es de Aristóteles cuando habla de la ética de Nicómaco, o sea, la explicación que hace, ¿cierto?, de educar a un buen ciudadano, un hombre de bien, y la otra obra que es precisamente la desvirtuación que hace René Scherer, que es Emilio, la obra de Emilio de Jean-Jacques Rousseau, donde habla precisamente del educador, ¿cierto? La labor del educador. Bueno, Sí. en esta labor de educador, hoy en día está
suerte de propaganda de decir, bueno, si los niños consienten, entonces que tengan relaciones con quien quieran, como lo dijo la Irina Montero, y en esa preocupación, en esa arenga del amor a los muchachos, el amor bello entre niño y adulto, como lo decía este poeta Allen Ginsberg, eh, me trae a la noción estas dos obras porque claramente que podemos desvirtuar, podemos interpretar como queremos ciertas nociones elementales y podemos al mismo tiempo decir que en la antigua Grecia estas cuestiones no son como te lo dicen, no son como te lo cuentan. Michel Foucault no es como te lo cuenta Simone de Beauvoir, y muchos otros autores que son precisamente los que estuvieron en esta declaración que yo creo que esto también estaba en conocimiento, esa declaración de 1977, ¿cierto? Esa declaración que firman varios por el tema de estos tres susodichos franceses, ¿cierto? Que habían tenido relaciones con menores. Y es curioso porque eh, es al mismo tiempo interesante cómo tú planteas o tú estás a favor de una idea, porque precisamente también tienes tu pasado, también tienes tus inclinaciones oscuras, porque si uno se pone a leer el listado de todos los que estuvieron en esa declaración del 77, o sea, tenemos a Jean-Paul Sartre, tenemos a Simone de Beauvoir, tenemos a Alex Hockenheim, que era el que precisamente tenía una relación ya amorosa cuando él era casi llegando a la adolescencia con René Cherer, que en ese entonces ya tenía 40 años. Entonces, también tienes una contribución ahí porque es algo que te conviene, es algo que te da también como autor. Y en eso, profesor, yo quería remitirme a una palabra que tal vez podemos tener para esta finalización del tema y que tiene que ver con lo que ya te lo dicen en los diarios, en New York Times, y en declaraciones que hablan de los pedófilos virtuosos. Y eso a mí me parece, aparte de descabellado, me parece inaudito gente de que se levanta, sale del closet porque la sociedad lo ha tenido reprimido. Entonces ellos, como no eligen ser lo que son, como lo dijo Heine en esa charla TED, que hablaba de precisamente de normalizar el tema de la pedofilia, señalaba, bueno, ellos no eligen ser lo que son, ellos no pueden decidir si sienten o no un amor hacia un niño o una niña. Entonces, la sociedad no tiene que presionarlos, no tiene que estigmatizarlos, sino que tiene que permitirle, en este caso, la entrada a la sociedad y hay que aceptarlos. Entonces se habla de estos pedófilos virtuosos que son las personas que, claro, dicen efectivamente gustarle a un niño y una niña, pero no cometen el acto. Entonces son virtuosos. Esa esa es la categorización que hoy en día se utiliza mucho. De eso hay un caso ahí de una mujer que sale en la televisión muy orgullosa, ¿cierto? Porque su marido se declara abiertamente en televisión de que él es un pedófilo virtuoso y es descabellado. No puedo concebir cómo es tanta decadencia en la sociedad como para sentirte tan orgulloso de decir, bueno, ¿saben qué? A mí me gusta esto, pero me gusta el niño, pero yo no hago nada, no cometo el acto, pero Mm. siento esa inclinación como diciendo, bueno, acéptenme, es algo Claro, bueno, bueno, ¿cierto? pero a ver, hay un montón de categorías que uno puede plantear. Bueno, creemos nuevas categorías: los nazis virtuosos, los talibanes virtuosos, los homófobos virtuosos, los misóginos virtuosos, los pirómanos virtuosos. Pero, a ver, o sea, ahí no llega al punto de la idiotez del ser humano, o sea, y de la hipocresía. O sea, si yo tengo una inclinación contra natura, o una inclinación ilegal, o una inclinación inmoral, bueno, me contendré, porque yo también, a ver, ¿quién no tiene ganas a veces de quemarle el vehículo al lado cuando no me deja salir de la casa o de bronca que me da? Bueno, en ese sentido, ahí volvamos ahora sí a Aristóteles, ¿no? Aquel que se reprime en el buen sentido de la palabra contra una inclinación que es contraria a su propia naturaleza, por ejemplo, el bien social, el bien común, bueno, perfecto. Se le podrá llamar en todo caso virtuoso, pero no están llamando virtuoso al tipo ahí porque se está reprimiendo. Se está diciendo, bueno, ok, está muy bien ser pedófilo, no pasa nada, pero yo, bueno, soy pedófilo pero no ejerzo. Soy nazi pero no ejerzo. ¿Mm? Mm. Soy, qué sé yo, comunista pero no ejerzo y no quiero matar a toda la gente que no piensa como yo. Ok, perfecto. Pero, o sea, ahí lleguemos al punto de lo que están buscando es la normalización
de una conducta inmoral e ilegal, pero sobre todo inmoral, ¿no? Antinatural. Porque esto es lo que voy al punto. No puede ser que estemos pensando en si está bien o está mal ser pedófilo. O sea, a ver si entendemos. Llegamos a ese grado de locura de decir, ¿y está bien o está mal esto? Bueno, esto pasaba hace 30 años con el tema de la homosexualidad. Existía como siempre ha existido, claro. Pero cuando uno era chico, bueno, eso está mal. O sea, dos varones no engendran vida, dos mujeres no engendran vida. No voy a matarlos por eso, ni voy a perseguirlos por eso. Pero por lo menos no voy a decir que esto es algo. Ahora dicen que es positivo. Mañana van a decir que es un orgullo ser pedófilo. Porque esto es la ventana de Overton. Esto es la ventana de Overton. La gente que no conozca qué es esto, busque en internet quién fue Overton, muy sencillo, y qué es la ventana de Overton. Son pequeños pasitos, dos para adelante, uno para atrás, dos para adelante, uno para atrás, hasta que esto queda normalizado, aceptado y hasta impuesto. Esto es lo mismo. Por eso yo vengo insistiendo hace tiempo con el tema, que lo que se viene es la legalización de la pederastia. Y todos me dicen, padre, usted es un tremendista, ¿cómo va? Acuérdese lo que les digo. Acuérdese lo que les digo. Cuando yo escuché cuando tenía 20 años, por primera vez en mi vida, en un congreso, a una psicóloga, pobre, me tengo que reivindicar siempre, cada vez que puedo lo digo, la tengo que reivindicar. La escuché hablar de una cosa llamada perspectiva de género, año 1997, conferencia, Córdoba, Argentina. Y la mujer decía que se estaba buscando por medio de convenios con la ONU y qué sé yo, bla, 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 plantear que cada uno podía autopercibirse según el género que quisiera. Todos, éramos 40, 50 jóvenes, todos nos reímos. Todos nos reímos, porque todos sabíamos que existía la homosexualidad. Pero que de ahí que te digan que yo me puedo percibir varón o mujer según mi estado de ánimo, mi estado afectivo, esta tipa es una disparatada, una loca la psicóloga, se volvió loca la tipa esta. Y yo incluido me reí, tenía 20 años. Bueno, hoy se van a reír porque yo digo, dentro de 20 años, quizás o menos, van a decir que esto, amor es amor, el amor no tiene límites, no tiene edad, y por lo tanto hay que estar aceptando, si el niño quiere, siempre y cuando no sea con violencia, te van a decir, entonces es perfectamente válido. Pero vamos hacia eso, vamos hacia eso. Lo Bueno, que de no, hecho, perdón, sí, no, perdón. no, 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 sí quería. No, quería decir una cosa que digo, porque lo que no hay que olvidarse siempre es que no es una consecuencia necesaria, pero yo lo quiero decir en público porque si no después se tapa, que en el caso que decía antes respecto de lo que sucedió en la iglesia, los abusos sexuales cometidos por miembros del clero, tanto las estadísticas laicales, civiles, o sea, que no tienen nada que ver con la iglesia, como las estadísticas de la misma propia iglesia, han planteado que estos abusos meramente no son abusos de un hombre, un cura, pongámosle, hacia una niña solamente, sino que en el 80% de los casos, y coinciden exactamente, coinciden, 1,79, 81, pero no, es lo mismo, en el 80% de estos casos que ha habido abusos de parte de gente de la iglesia hacia un niño joven, han sido abusos contra personas del mismo sexo. Esto lo tapan siempre. Lo tapan siempre. O sea, no fueron puramente abusos sexuales, como si uno dijera, bueno, un cura se acostó con una niña de 15 años, 14 años. Aberrante también, ¿ok? Aberrante por todo lo que implica. Bueno, sino que fueron en el 80% de los casos, los informes, si podemos, también los dejaremos, si Dios quiere, abajo en la descripción de este video. Informe Pensilvania, año 2019, 80% de abusos sexuales fueron abusos homosexuales. Informe SOVE 2021 de Francia, de vuelta. Este es un informe católico, el otro es de Pensilvania, desde el estado de Pensilvania, de Estados Unidos, laical, 100% civil, nada que ver con la iglesia, 80% 2021, informe SOVE, después de ya 20 años, también los abusos sexuales de parte de miembros del clero fueron respecto de abusos homosexuales. Esto siempre lo sacan. ¿Qué quiere uno decir con esto? Que, fíjense el cura homófobo, porque fíjense que está diciendo que todos los homosexuales son pederastas. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que, muy sencillo, es empirismo puro, que en el 80% de los casos en que hubo caso de abuso contra algún menor, el 80% en dos informes famosos, uno interno de la iglesia, otro externo de Estados Unidos, el 80% fueron abusos contra personas del mismo sexo. Punto y pelota. Esto lo quería decir porque después se olvida. Sí, sí, sí. De hecho, es bueno que haya hecho esa acotación porque es muy importante
para que también la gente entienda de que esto no se trata de cuestionar el amor y la edad y que para el amor no importa la edad y que si los niños quieren, bueno, que si consienten, qué importa y todo el tema, sino que aquí hay temas de trasfondo cuando se quiere normalizar una conducta como tal, como de esa magnitud. Y es curioso de que mucha gente que está a favor y pregona con tanta autoridad de, oye, sí, pero si ellos consienten que, ¿por qué no? Y le vemos la bandera, esa que tiene los colores que son como rosadito, amarillo, blanco y café y celeste, y uno después les pregunta, bueno, ¿tú tienes hijos? Y él dice, sí, sí, yo sí tengo hijo. Bueno, ¿qué pasaría si después tu hijo resulta que te llega contando de que su profesor lo ha llamado a la oficina, le ha acariciado o ha sido muy cariñoso y le ha dado obsequio, porque eso también es muy importante, es el tema del obsequio. Por eso los niños son muy vulnerables también con el tema del dinero, los obsequios, los regalitos, te espero en el parque, tengo mi amigo, ¿cierto? Creo que es mi amigo esa persona que me regala cosas. ¿Seguiría apoyando este tema? Entonces ahí como que les cambia el argumento y dicen, ah, no, es que con mis hijos no. Ah, entonces tú estás a favor de un movimiento, pero cuando te tocan tus hijos, pues tú dices, ah, no, que es, ahí no me gusta, ahí no me lo toques. Entonces, esta hipocresía, que al mismo tiempo me parece que es una gran ignorancia, una, gran, una gran propaganda que se impetra también con los medios, no tiene sustento, no tiene un asidero real, porque en definitiva, cuando se trata de los suyos, la cosa es distinta y a ella no te gusta. Mm. Sí, ¿Explicado? eso pasa siempre. eh, Cuando uno lo lleva justamente al ámbito personal, de la intimidad personal, todos reaccionamos rápidamente, ¿no? Pero sí, todos somos generosos con el dinero ajeno, digamos, ¿no? Pero cuando nos toca con nosotros, bueno, ahí nos cuesta. Claro, y era algo curioso cuando uno analizaba este tema de la pederastia, de estas relaciones con los niños, ¿cierto? Curioso que las primeras películas que salieron relacionado con este tema, digo primeras películas para mí, quizá te tiene otras que pueda compartir, pero siempre tenían relación con la iglesia, con el padre. El padre que resulta que tenía un grupo de jovencitos y había uno que en particular le gustaba y se genera después toda esta trama. Y claro, perceptivamente uno como joven, ¿qué aludía? ¿Qué conclusión sacaba? Que en la iglesia hay gente pedófila, que son todos Claro, así. la conclusión que sacaban es, desde Spotlight, que fue una de las más importantes, que sea de los años 2000 y pico, en adelante, hasta después del caso Caradima en Chile, el caso Maciel, todos los demás, Mm, bueno, obvio, es que todos los curas son así. De hecho, todavía claro, hoy, al día de hoy, uno tiene que a veces escuchar cada tanto en algunos lugares, porque la verdad que no toda la gente, pero en algunos lugares que te pueden llegar a tirar. Es más, yo publico algo en Twitter un poco fuerte y las primeras cosas que te tiran es, este cura, fíjense, escúchenme, yo soy sí, casto, dejé a mi novia antes de entrar al seminario, estaba por casarme, soy heterosexual, nunca tuve este caso y es más, y fui totalmente crítico siempre de esto, muy duro, pero así todo me tengo que estar fumando que te diga un tipo cualquiera, ustedes son todos pedófilos. Y bueno, porque han logrado eso, han sí, logrado eso. sí, Gracias a Dios no es la mayoría así, todo lo contrario. Y hay curas que, bueno, laburamos o trabajamos con muchísimo ahínco, igual las monjas y todo, y en las misiones y todo, pero bueno, es parte lamentablemente, de la mentalidad de hoy en día. En algunos lugares la gente tampoco se informa, y bueno, ¿qué va a hacer? Es parte de la cruz que uno le toca también por el gremio. Mm. sí, sí, de hecho lo pensaba porque la película más famosa que salió referente a este tema y que yo creo que todos los que están escuchando este episodio han visto Mala Educación de También. Alce la Iglesia. Entonces, Sí, esa película, no, perdón, Pedro Almodóvar, a modo me de ver. equivoqué. Otro que es Pedro, que él puede hablar de moralidad como Foucault y compañía también, ¿no? Justamente. Y mirá. sí, Pedro Almodóvar eh, hace esta película tan famosa y que surge también en este mismo contexto que estamos debatiendo, más o menos en una época en donde comienzan a revelarse. Y yo creo que hay un mensaje detrás y que tiene que ver también con la crisis que se ve
se infiltra finalmente en la iglesia, pero hoy en día, claro, usar el argumento de que la iglesia se hace, entonces la iglesia es mala y por lo tanto entramos como a sacar como conclusión, en definitiva, no hay que meterse en la iglesia, no hay que meterse en religión, porque ya ves lo que se ve en pantalla, ¿no? Pero perdón, acá voy a poner un bocadillo, porque como de acá dentro de 10 o 20 años probablemente esto lo legalicen. ¿Qué van a decir el día de mañana? Que entonces los curas eran inocentes. Porque si un cura, fíjense qué paradoja que estamos viviendo. Cura pedófilo, cura pederasta, ok. Si de acá 10 o 20 años legalizan lamentablemente la pederastia y la pedofilia, ¿qué es lo que van a decir? Ah, tenían toda su libertad los curas para hacer esto con los niños. Mientras no lo forzaran, estaba perfecto. Fíjese la hipocresía que hay, ¿no? O sea, todos estos que son pro pedofilia van a tener que decir, eran pedófilos virtuosos en aquel momento, pero que encima realizaban el acto, estaban adelantados a su época. Porque hoy critican al No cura. estaban en su tiempo, no estaban en su tiempo. Exactamente, eran incomprendidos en todo caso. Mm. Pero fíjense qué locura, ¿no? Estamos llegando a esa locura que van a tener que decir, supuestamente, si tienen un poco de honestidad intelectual, ok, la verdad que fueron penados injustamente. Hemos perseguido a la Iglesia Católica Mm. que estaba totalmente, que debía haber estado aceptado. Fíjense qué loco todo. O sea, es un mundo enfermo, totalmente enfermo porque no piensa. Sí. Sí, es una decadencia porque también, y esto ya es para finalizar nuestra grata conversación, es para redondear de lo enfermo que está la sociedad, con esto último que usted había sacado en su canal, igual que tiene que ver con las familias multiespecies. Uf. Hasta eso también llegamos y es de locos ya en normalizar ciertas cosas que antes no se veía y ahora es como parte de la sociedad. Y si tú eres diferente ahora, porque, porque ahora uno es diferente, porque no comparte lo mismo que el resto, e inmediatamente te empiezan a hacer un lado o te dicen, no, es que sabes que tú estás anticuada. Entonces, al estar anticuado, tú ya eres como del pasado, todo eso es como malo, hay que borrarse, todo lo nuevo, lo moderno es nuevo, entonces uno ya es como anticuado, como que ya tenéis que dejarte llevar por la corriente de lo que va a la sociedad, no sigas remando contra la corriente. Y eso te lo dice, hay personas que te lo dicen, incluso familiares, porque dicen ya no se puede, no se puede. Entonces, si la sociedad te está diciendo que es esto y los jóvenes están todos perdidos, no hay mucho que se pueda hacer. Eso creo que es lo peor, porque significa entonces que lo que estamos haciendo no tiene sentido, Mm. no, 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 no bueno, contribuiría pero en no, nada. a ver, siempre las sociedades han tenido un puñado de hombres que por haberse enfrentado a la corriente de turno, a los momentos diría Hegel, ¿no? Al espíritu de la historia. ¿No? Yo detesto a Hegel en cuanto a tal por su ideología, pero acá la gente que Muchos, entiende muchos. me va a comprender. Em, por haberse opuesto al espíritu de sus tiempos, de la historia, han terminado con el tiempo quizás muchos perseguidos, ¿no? Calumniados, ¿no? Ujú. Pero el loco de hoy es el profeta de mañana. ¿Mm? Entonces, si existe un San Francisco de Asís que denunciaba en su momento la riqueza de la iglesia, y entonces a partir de ahí vino toda una renovación católica a partir de San Francisco de Asís, plena Edad Media, si existe un loco como San Francisco Javier que dijo, bueno, a ver, tenemos que salir a misionar a lugares inhóspitos para poder llevar el Evangelio a otros lugares, si existe una persona que en el siglo XX, materialista como al máximo que hubo, que dijo, bueno, voy a intentar dar el testimonio concreto de la pobreza y de intentar hacer que la gente muera con dignidad como la Madre Teresa de Calcuta, esas son las personas que, al final de cuentas, mueven el mundo. Los santos. Y el santo es el que se opone en muchos casos a no solamente que intenta seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo, sino se opone al espíritu de la historia de su momento. Y hoy por hoy, ¿cuál es el espíritu de la historia? Es que no hay más verdad. Hoy por hoy es un mundo donde es el mundo llamado la posmodernidad líquida, como diría Bauman, o de la Mm. postverdad, ¿no? Por eso aquellos que se opongan a esta idiotez de plantear que no hay más verdad, porque si uno dijera que
que todas las verdades son iguales está planteando una verdad absoluta. ¿Cuál? Que todas las verdades son iguales, ¿no? Bueno, aquellos que intentemos oponernos a este espíritu del relativismo, de la posverdad, hoy seremos tildados por locos, pero quizás en unos años seamos profetas. Mm. Sí, me gusta esa frase, padre, para terminar. No es una tarea fácil, no, sobre No, todo con lo que implica lidiar pero con tus sí, pares. bueno, sí, pero es divertido. Sí, uno se ríe, ya cada locura como, ya, ¿qué más? ¿Qué más viene para sumar al álbum? Exactamente. Agradecía, padre, de tener esta conversación y de poder compartir de este tema importante para estos tiempos. Así que le dejo el último minuto para que pueda decir sus palabras de finalización de este episodio. No, nada, agradecer por estar por haber sido invitado al programa, simplemente. Muy linda, me pareció que salió linda la conversación. Y siempre me gusta recordar a mí que cuando en el primer discurso de apertura, como Papa, mejor dicho, de Juan Pablo II, año 1978, las primeras frases que dijo cuando salió al balcón famoso del Papa polaco, que venía del comunismo, o sea, venía justamente, lamentablemente, de haber sido ordenado en las catacumbas, o sea, perseguido, trabajado en las minas. La primera cosa que dijo fue esta frase que es de Cristo, ¿no? No tengáis miedo, no tengan miedo. El miedo te paraliza, el miedo te hace practicar la autocensura, el miedo te hace pensar que uno está solo. Y hay muchísima gente que a pesar de que el mundo esté pata para arriba, todavía se resiste a estas olas postmodernas y no ha perdido todavía el sentido común. Entonces uno no está solo. Lo que pasa es que hay que intentar buscar a la gente que todavía no haya perdido la razón, no se ha perdido la razón. Eso Sí, nomás. no tengáis miedo. Ujú. Profesor, padre, agradecía y yo espero que en algún momento más adelante podamos seguir conversando de otras locuras, de otras locuras de la sociedad y darle las gracias a todos también quienes estado escuchando este episodio. Así que ojalá que nos veamos en otro episodio. Cómo no, encantado, si Dios quiere. Dios le bendiga mucho. Chao, Adiós. chao.